días, queridos y queridas estudiantes. El día de hoy seguiremos con otro video adicional que habla sobre las generalidades de derecho societario. Hablaremos sobre los elementos, la clasificación, los tipos de compañías y lo que son pymes o mipymes y la responsabilidad social empresarial. El objetivo de esta clase es que aprendamos la generalidad del derecho societario, los elementos que lo conforman, tanto como la clasificación y los tipos de las compañías en el Ecuador, qué son las pymes, para qué nos están sirviendo las pymes actualmente como país, como Estado, y la responsabilidad social empresarial. Comencemos. La primera parte hablaremos de las generalidades del derecho societario. ¿Qué es el derecho societario? El derecho societario es una rama del derecho privado que regula las situaciones que afectan a las sociedades y contratos asociativos. Vamos a explicar cómo funciona el derecho societario. Primero, el derecho mercantil define las sociedades como personas jurídicas constituidas con la finalidad de realizar actos de comercio o cualquier actividad sujeta a este conjunto de normas. El derecho societario, por tanto, es un conjunto de normas que se aplican a las agrupaciones de personas que mediante un contrato constituyen una sociedad para iniciar una actividad económica con un ánimo de lucro. A raíz del derecho societario se encuentra en la propia Constitución y en el derecho fundamental a la asociación, pero el grueso de su contenido estaba en el derecho mercantil, es decir, en el Código de Comercio y en las leyes especiales que regulaban antes del 2010, materias concretas como la legislación aplicable a las sociedades anónimas o a las sociedades de responsabilidad limitada. Ese año entró en vigor la actual ley de la sociedad de capital, en la que se incluye el contenido del Código de Comercio referente a las sociedades comanditarias por acciones y abarca también la normativa aplicable a las sociedades anónimas de responsabilidad limitada y a las cotizadas. El ámbito de aplicación de esta norma será, por tanto, cualquier tipo de sociedad de capital, cualquiera que sea su sujeto, siempre que no rija específicamente por otra norma especial. El domicilio en territorio ecuatoriano será el criterio que determine la aplicabilidad de esta ley a todas las sociedades de capital, independientemente del lugar en la que se haya constituido. Los fines del derecho societario. ¿Para qué sirve una sociedad? El espíritu que impulsa la regulación del derecho societario es ofrecer seguridad jurídica para la inversión. Los particulares pueden constituir sociedades para desarrollar diversas actividades productivas. Para hacerlo suscribirán un contrato que les define como socios de un proyecto al que aportan recursos, conocimientos y competencias con el objetivo de poner en marcha un negocio. La forma jurídica de la sociedad puede ser, por ejemplo, la sociedad limitada. Cada socio aporta un capital y su responsabilidad se limita al monto aportado. La sociedad anónima. El capital está dividido en acciones o alícuotas, que son manejadas por los accionistas. La sociedad laboral, aquella en que los trabajadores tienen la mayor parte del capital distribuido de forma equitativa. Sociedad cooperativa. Los socios se agrupan voluntariamente con el objetivo de impulsar una actividad que sirva para satisfacer las necesidades de los propios socios. Sociedad comanditaria o mixta. Coexisten dos tipos de socios,
los colectivos que participan de la gestión y responden con su patrimonio de forma ilimitada, y los comanditarios que no participan y tienen la responsabilidad ilimitada. El derecho societario se encarga de definir la esfera jurídica de toda la vida de una sociedad mercantil, los pasos que haya que cumplir para constituir la sociedad, qué tipo de operaciones puede realizar y cómo se deben hacer para que sean válidas, los contratos que podrá suscribir con otras sociedades, los límites a la responsabilidad de sus socios y a la propia disolución de la sociedad para poner fin a la vida de la empresa. A continuación veremos los elementos de clasificación del derecho societario. Todas las sociedades reúnen los tres requisitos del concepto de sociedad: origen voluntario, fin común y contribución de todos los contratantes al fin común. De manera que la cúspide de estas formas societarias se encontraría esta sociedad simple, que es como la denomina el derecho italiano. No son sociedades, por tanto, las fundaciones. Con ellas, sin embargo, comparten las sociedades la personalidad jurídica. Inmediatamente por debajo de la sociedad simple habría que distinguir entre sociedades de personas y las sociedades de estructura corporativa. El criterio de clasificación puede denominarse estructural porque atiende a la diferente estructura organizativa de unas y otras. Sobre la base de esta distinción puede hablarse de la existencia de una parte general del derecho de sociedades de segundo grado. De hecho, el propio legislador remite a menudo a la legislación de anónimas para completar la regulación. Así ocurre, por ejemplo, en la regulación de las sociedades de garantía recíproca, en las mutuas de seguros, etc. La sociedad civil o la sociedad colectiva son sociedades de personas. La sociedad anónima o la limitada son sociedades de estructura corporativa. Ambos tipos comparten los elementos fundamentales de toda sociedad: agrupación de individuos para lograr fines comunes a sus miembros en los que todos contribuyen al fin común. La sociedad tiene estructura corporativa cuando es un organismo. La diferencia entre un grupo y un organismo es la especialización de funciones. En las sociedades grupo, las decisiones colectivas se asignan al grupo. Todos los miembros participan en medida igual a la adopción de las decisiones. En el organismo hay especialización en la toma y gestión de las decisiones. Estos se asignan a órganos, es decir, a sujetos determinados dentro de la agrupación que adquieren las facultades y los deberes correspondientes cuando son elegidos para ocupar el órgano. Estos órganos son normalmente dos. Un órgano al que se atribuye la representación, vinculación del patrimonio, que es la persona jurídica con terceros mediante su inserción en el tráfico jurídico, y la gestión de la actividad que constituya la concreción del fin común que llevó a los socios a agruparse. Este es el órgano de administración y recibe nombres variados cuando es un órgano colegiado, compuesto por 3 o más individuos: consejo de administración, junta directiva, etc. Un órgano en el que participan los miembros de persona jurídica, esto es, los que han constituido el patrimonio separado para este fin. En las personas jurídicas, fundaciones, este órgano no existe porque el patrimonio separado lo configura el fundador, que una vez constituido desaparece, para ser sustituido por el órgano de gestión y representación de dicho patrimonio, que es el patronato. El órgano en el que participan los miembros de una persona jurídica suele denominarse junta de socios, junta general de accionistas, asamblea.
Por tanto, la distinción más radical y exacta entre una sociedad de personas y una sociedad de estructura corporativa es la que se basa en la distinción de funciones y la atribución de competencias a individuos dentro del grupo para que desarrollen estas funciones. Por ejemplo, especialización y división del trabajo. Las corporaciones tienen órganos y las sociedades de personas carecen de ellos. Esta distinción explica las diferencias de régimen jurídico entre sociedades de personas y sociedades de estructura corporativa y constituyen un valioso auxilio para determinar si las reglas de la parte general de sociedades deben aplicarse a las sociedades anónimas o limitadas y si la de estas deben aplicarse a las sociedades de personas. Por ejemplo, el derecho de separación, la exclusión de socios o la distribución de ganancias son instituciones cuyo régimen no depende fundamentalmente del tipo societario en la que nos encontremos. Sin embargo, la cuestión de quién puede obligar a la sociedad a formar a la sociedad o la forma de adoptar acuerdos son específicamente de unas y otras. Las sociedades de personas son aquellas que se constituyen en atención a un vínculo personal entre los socios y que dependen de quiénes y cómo sean sus miembros. Así se explican los rasgos básicos de su configuración jurídica, a saber: 1. La intransmisibilidad de la condición de socio. 2. La personalización de la organización, principio de unanimidad, disolución de la sociedad en caso de muerte o de quiebra de cualquiera de los socios, funcionamiento informal, interacción cara a cara. 3. La descentralización de la administración o falta de órganos de administración propiamente dichos. Otorganismo, no hay separación, propiedad y gestión. Y 4. Comunicación patrimonial. Autonomía limitada del patrimonio social, responsabilidad personal e ilimitada de los socios, etc. Las formas sociales que responden a este patrón de estructura son básicamente la sociedad civil, la sociedad colectiva, la sociedad comanditaria simple y la agrupación de interés económico, aun cuando este último caso la construcción legislativa del tipo ya elementos de transición hacia los tipos corporativos. Entre las sociedades de personas han de catalogarse asimismo las sociedades internas y señaladamente las cuentas en participación y también esas formas inmediatas entre las sociedades internas y las sociedades externas representadas por la unión temporal de empresas y condominio naval. Las sociedades de estructura corporativa. Hay autonomía de la organización respecto de las condiciones y vicisitudes personales de sus miembros como consecuencia de la especialización de funciones que se asignen a órganos para la función. Son formas societarias pensadas para fines duraderos e independientes de la existencia de los intereses de las capacidades singulares de los socios. Las propiedades más salientes de su estructura jurídica son: 1. La movilidad de la condición de socio, libre transmisión de participaciones, libertad de entrada y de salida. 2. La estabilidad de la organización, principio mayoritario, régimen estatutario, objetivación de la causa de disolución, la salida y entrega de socios no se traducen en disolución de la organización, formalización de la organización, etc. 3. Centralización de la administración. Neta separación entre propiedad y gestión, diferenciación de órganos, heteroorganismo, etc. 4. Aislamiento patronal. Responsabilidad limitada de los socios. Obedecen a este modelo la asociación, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad comanditaria por acciones, la sociedad agraria de transformación, la sociedad de garantía recíproca, la corporativa y las mutuas de seguros. Relaciones.
Las sociedades de personas también pueden organizarse como corporación y establecer órganos para la función. La libertad contractual lo autoriza. Pueden establecer un sistema de administración en el que se reserve a una persona las funciones correspondientes, bien a un socio administrador privativo o designado constitucionalmente para ejercer tales funciones, bien a un socio o a un tercero con un estatuto semejante al de administrador de una sociedad anónima. En la sociedad colectiva no se puede registrar administrador privativo o a un tercero no socio. No por razones estructurales, sino porque se franquearían un límite a la autonomía privada. Los socios que así actuasen estarían poniéndose en manos de terceros y poniendo en sus manos todo su patrimonio porque responden ilimitadamente a las deudas sociales. Un administrador privativo disfruta de un mandato irrevocable y no sometido a instrucciones, de modo que los socios de una colectiva no pueden dejar todo su patrimonio al arbitrio de un tercero, lo que explica en sentido contrario por qué los socios comanditarios no participan en la administración de la sociedad. El principio mayoritario no es exclusivo de las sociedades de estructura corporativa. La cláusula correspondiente puede incluirse en el contrato de una sociedad de personas, que a falta de pacto en contrario rija el principio de unanimidad como mecanismo de decisión de las sociedades de personas, que se explica igualmente por la responsabilidad limitada por las deudas sociales. La inexistencia de partes de socios acumulables y divisibles es otra característica diferenciadora de las sociedades de personas y las sociedades de capital. Si un colectivo fallece o sale de la sociedad y no es sucedido por otro, su parte acrece, a los demás disminuye si entra un nuevo socio. No ocurre así, obviamente, con las participaciones y con las acciones, pero de nuevo nada impide que los socios colectivos estructuren las partes de socio de acuerdo con los principios de las acciones o participaciones. Lo propio ocurre con el voto por cabezas respecto del voto proporcional a la participación en el capital. Ninguna de estas dos son características comunes a todas las sociedades de estructura corporativa. En las asociaciones el voto es por cabezas y los derechos no están relacionados con la proporción en la que el asociado participa en la asociación. Tipos de compañías. Existen diferentes tipos de compañías en Ecuador listas para constituir empresas extranjeras y nacionales. Las condiciones para hacer negocios en Ecuador son cada vez más interesantes y positivas para la inversión extranjera. El gobierno ha dado claras muestras de su interés en atraer inversión extranjera y las políticas públicas recientes así lo avalan. Condiciones como una moneda nacional estable como el dólar, recursos naturales envidiables y un clima estable y favorable para todo tipo de empresas hacen al Ecuador una gran opción para formar una empresa y empezar a hacer negocios. La Ley de Compañías del Ecuador reconoce 5 tipos distintos de empresas que pueden establecer en el país. Cada tipo de compañía responde a distintas necesidades estructurales, beneficios y responsabilidades. Sin embargo, los 2 tipos de compañías más o ampliamente utilizadas en el Ecuador son sociedad anónima y la compañía de responsabilidad limitada. Tipos de empresas permitidos en Ecuador. Los tipos de compañías en Ecuador permitidos son las siguientes: compañía de nombre colectivo, compañía en comandita simple y dividida por acciones, compañía de responsabilidad limitada, sociedad anónima, compañía de economía mixta. Estas 5 especies de compañías constituyen personas jurídicas. Este tipo de personas tienen ciertas obligaciones generales que cumplir, como son el tener representación legal en el país, domicilio fiscal en Ecuador y declarar mensual y anualmente impuestos y tener un capital mínimo de apertura. Principales tipos de empresas en Ecuador.
Con amplia diferencia, el tipo de compañía más utilizada en Ecuador es la responsabilidad limitada, seguida por las sociedades anónimas. La principal diferencia entre estas dos se encuentra basada en la libertad para transferir y negociar las acciones o participaciones. Mientras que en las primeras, para transferir las acciones, es necesaria la aprobación unánime del resto de socios. En la segunda, la transferencia de acciones no está sujeta a aprobación alguna. Analicemos lo que son las compañías de responsabilidad limitada. Los tipos de compañías en Ecuador de responsabilidad limitada podrán tener como finalidad la realización de cualquier tipo de actos civiles, de comercio o mercantiles, con excepción de operaciones de bancos, seguros, capitalización y ahorros. Socios. Estas compañías deben tener un mínimo de 2 socios y un máximo de 15. Capital. El capital mínimo para constituir este tipo de compañías es de $400. El capital estará dividido en participaciones y deberá pagarse al menos en un 50% al momento de la constitución, debiendo pagarse saldo dentro de los siguientes 12 meses. Participaciones. Las participaciones deberán ser iguales, acumulativas e indivisibles. Podrán ser transferidas solamente con la aceptación únicamente unánime del resto de socios. Administración. La Junta General de Socios legalmente constituida es el órgano supremo de esta compañía. Estas compañías deberán tener un gerente general y un presidente, quienes ostentarán la representación legal, judicial y extrajudicial, ya sea en conjunto o subsidiariamente. Compañías anónimas en el Ecuador. La compañía anónima es una sociedad cuyo capital está dividido en acciones negociables. Está formado por la aportación de los accionistas, que responden únicamente por el monto de sus acciones. Es uno de los principales tipos de compañías en Ecuador. Como socios, mínimo 2 sin que exista un máximo. El capital mínimo para constituir una compañía anónima es de $800. El capital estará dividido en acciones y el porcentaje mínimo de capital pagado está definido por la Superintendencia de Compañías. Acciones. Las acciones serán siempre normativas y pueden ser ordinarias. Pueden ser ordinarias o preferidas. Las primeras confieren todos los derechos fundamentales que en la ley se reconoce a los accionistas, mientras que las segundas no tendrán derecho a voto, pero podrán conferir derechos especiales en cuanto al pago de dividendos y en liquidación de la compañía. Administración. La Junta General de Accionistas legalmente constituida es el órgano supremo de la compañía. Estas compañías deberán tener un gerente general y un presidente, quienes ostentarán la representación legal, judicial y extrajudicial, ya sea un conjunto o subsidiariamente. Constitución online de empresas en Ecuador. En Ecuador no existen empresas simplificadas como en otros países. Sin embargo, mediante la constitución de compañías online de la Superintendencia de Compañías, se puede formar tanto sociedades anónimas como las de responsabilidad limitada de forma rápida y simple y con el menor costo. En este caso, se debe elegir un objetivo social y hasta 5 actividades completamente de la clasificación industrial internacional uniforme o las que pertenecen al código SIU, dado que la administración de la compañía, los derechos y obligaciones de los socios y accionistas y las formas y plazos para convocar a las juntas de órgano máximo de administración se encuentran descritas en la Ley de Compañías. Los estatutos que se obtienen mediante el proceso online son más bien simples. Los estatutos pueden ser reformados si así lo resuelve la Junta General siguiendo el proceso legal establecido. Vamos a ver las pymes, o también conocidas como MIPYMES. El marco legal y regulatorio en el Ecuador. Constitución Política de Ecuador, la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación y el Consejo Nacional para el Emprendimiento e Innovación.
Veamos aquí lo que nos dice el artículo 276 de la Constitución del Ecuador del 2008 y el numeral 2. Se plantea como objetivos del régimen de desarrollo del país. Construir un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo de los medios de producción y en la generación del trabajo digno y estable. Siguiendo con la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, los objetivos de la ley, veamos, crear un marco interinstitucional que permita definir una política de Estado que fomente el desarrollo del emprendimiento y la innovación. El segundo punto sería facilitar la creación, operación y liquidación de emprendimientos. Como tercer objetivo, fomentar la eficiencia y competitividad de emprendedores. El cuarto objetivo, promover políticas públicas para el desarrollo de programas de soporte técnico. Financiero y administrativo para emprendedores. Como quinto objetivo, fortalecer la interacción y sinergia entre el sistema educativo y actores públicos privados de economía mixta, popular y solidaria, cooperativista, asociativa, comunitaria y artesanal del sistema productivo nacional. Impulsar la innovación en el desarrollo productivo. Veamos algunas definiciones. El artículo 3 de la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, que nos dice que es emprendimiento. Es un proyecto con antigüedad menor a 5 años que requiere recursos para cubrir una necesidad o aprovechar una oportunidad que necesita ser organizado y desarrollado. Tiene riesgos y su finalidad es generar utilidad, empleo y desarrollo. Innovación. Es el proceso creativo mediante el cual se genera un nuevo producto, diseño, proceso, servicio, método u organización o añade valor a los existentes. Emprendedor. Son personas naturales o jurídicas que persiguen un beneficio trabajando individual o colectivamente. Pueden ser definidos como individuos que innovan, identifican y crean oportunidades, desarrollan un proyecto y organizan los recursos necesarios para aprovecharlo. Ecosistema emprendedor. Es todo el entorno que facilita, incluye y fomenta el desarrollo de empresas y proyectos en un lugar determinado. Cultura emprendedora. Es el conjunto de cualidades, conocimientos y habilidades necesarias que posee una persona para gestionar un emprendimiento. Capital semilla. Es la inversión de recursos en la fase inicial de un proyecto, desde su concepción hasta el desarrollo de un proyecto innovador. Capital de riesgo. Es la inversión de recursos en la fase inicial de un proyecto, desde su concepción hasta el desarrollo de un proyecto innovador. Plataformas de fondos colaborativos o crowdfunding. Son sociedades mercantiles cuyo objeto social es la búsqueda de financiamiento de proyectos a través de plataformas desarrolladas sobre la base de nuevas tecnologías que ponen en contacto a promotores de proyectos que demandan fondos con inversión u oferentes de fondos que buscan en la inversión un rendimiento o la compra de un bien o servicio. Acreedor distante. Es el acreedor que declina participar del proceso de reestructuración previsto en la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación. Sociedad por acciones simplificadas. Tipo de sociedad mercantil conformada por una o más personas mediante un trámite simplificado para fomentar la formalización y desarrollo de empresas. Sociedades de beneficio e interés colectivo. Son aquellas compañías que, al desarrollar sus actividades operacionales en beneficio de los intereses de sus socios o accionistas,
se obligan a generar un impacto social positivo en procura del interés de la sociedad del medio ambiente. Proveedores de suministro asegurado son quienes proveen bienes o servicios considerados esenciales en la cadena productiva y cuya provisión no se interrumpirá durante la reestructuración de emprendimientos. ¿Qué entenderíamos por lo que es capital semilla? ¿Qué es lo que nos dice la ley? Es la inversión de recursos en la fase inicial de un proyecto, desde su concepción hasta el del desarrollo de un proyecto innovador. Como está manifestando el capital semilla, lo que nos ayudaría es a formar la institución, ¿sí? Como es obvio por su interpretación del nombre, es el recurso que nosotros utilizaríamos de manera financiera, que nosotros llamamos capital, para formular ya esta nueva inversión. En este caso, pues, una pyme. ¿Qué es el crowdfunding? Plataforma de fondos colaborativos o crowdfunding son sociedades mercantiles cuyo objeto social es la búsqueda de financiamiento de proyectos a través de plataformas desarrolladas sobre la base de nuevas tecnologías que ponen en contacto a promotores de proyectos que demandan fondos con inversión u ofertantes de fondos que buscan en la inversión un rendimiento o compra de bien o servicio. Entonces, ¿qué sería poner este capital semilla o tratar de invertir de otra manera con este crowdfunding? ¿No es cierto? Crowdfunding, que significaría que lanzaría mi necesidad en plataformas para que llegue cierto capital adicional. 9. Sociedades por acciones simplificadas. Tipos de sociedad mercantil conformada por una o más personas mediante un trámite simplificado para fomentar la formación y desarrollo de empresas. 10. Sociedades de beneficio o interés colectivo. Son aquellas compañías que, al desarrollar sus actividades operacionales en beneficio de los intereses de sus socios o accionistas, se obligan a generar un impacto social positivo en procura del interés de la sociedad y del medio ambiente. Vamos a ver las condiciones laborales. Régimen especial de contratación de personal para emprendimientos, modalidad o modalidades contractuales a implementarse el trabajo emprendedor. Tenemos jornada parcial, tiempo de duración de los contratos, pago de beneficio de ley, remuneración y su forma de cálculo. Demás requisitos y condiciones que deberá cumplir el trabajador de acuerdo a las leyes pertinentes. El Consejo Nacional para el Emprendimiento e Innovación, creado a través de la Ley Orgánica de Innovación y Emprendimiento como organismo permanente para promover y fomentar el emprendimiento y la innovación. ¿Qué nos dicen? Conforme al artículo 12 del Decreto Ejecutivo número 68 del 9 de junio del 2021, permite la conformación de mesas de trabajo provisionales y sectoriales para identificar con metodologías ágiles en entornos complejos las acciones prioritarias de un plan de acción. Está a cargo de crear estrategias permanentes de apoyo a los emprendimientos. Se define como Secretaría Técnica de Consejo de Subsecretaría de MIPYMES, Artesanías del MPCIP. Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversión y Pesca, que es lo que nos quiere decir. Ministerio de Economía y Finanzas o su delegado. El secretario de Educación Superior de Ciencia, Tecnología e Innovación, representante del Comité Interinstitucional de la Economía Popular y Solidaria, representante del Consorcio de Gobierno y Autónomos Provisionales, representante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, representante del Consejo Consultivo del Emprendimiento e Innovación, un representante de la Cámara de Producción, representante de las universidades, escuelas politécnicas e institutos de educación superior públicos y otros por las universidades de carácter privado. ¿Qué serían las pymes? Las micro y pequeñas y medianas empresas, pymes o MIPYMES, que actualmente existen en el Ecuador, son las responsables del crecimiento de la producción, la generación de plazas de empleo, la innovación y el dinamismo productivo del país.
Se definen a las MIPYMES como organizaciones empíricas, financiadas, organizadas y dirigidas por el propio dueño que abastecen a un mercado pequeño. Son entendidas como micro, pequeñas y medianas empresas cuya naturaleza se determina por su orden jurídico, sociedades, o no jurídico, personas naturales, por el volumen de ventas, por el capital social, el número de trabajadores y su nivel de activos. Como microempresa, es una unidad productiva que tiene entre 1 y 9 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales iguales o menores de $100,000 de los Estados Unidos, obvio, ¿no? Pequeña empresa, unidad de producción que tiene de 10 a 49 trabajadores, porque si ya tienen 50 sería mediana, de 10 a 49 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre $100,000 y $1,000,000. Mediana empresa, unidad de producción que tiene de 50 a 199 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre $1,000,000 y $5,000,000. Emisión de registro único de MIPYMES. En la actualidad, la empresa tiene una función social donde las pymes juegan un papel importante para la dinamización de la economía del país. Al ser tantas, al ser cerca del 90% de las empresas, pues lo que hacen es una de las características es que dinamizan la economía del país, lo que es algo bueno para el país, ¿no? Gracias a que exista la dinamicidad, de economía, el dinero no se estanca en pocas manos. Sistema creadores de valor económico, dinámicas productivas y competitivas, conexión entre las personas y el mercado. Gracias, estas son características que tendrían las MIPYMES. Emisión de registro único de MIPYMES. Registros. Registro único de contribuyente, RUC activo o RIMPE activo. Dirección de correo electrónico actualizada en el SRI. Las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, por su actividad económica desean aplicar al registro único de MIPYMES o RUM y de este modo acceder a los beneficios que ofrece el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca. El RUM es un documento válido para efectuar trámites en otras instituciones del Estado y acceder a beneficios que ofrece el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, entre los cuales están participación en eventos, ferias y puntos de exhibición, asistencia técnica y acompañamiento en lo referente a obtención de la notificación sanitaria, imagen corporativa, etiquetado y embalaje de productos, planes de negocios y exportación de sus productos mediante la herramienta Exporta Fácil. Entonces vemos cómo este vendría a ser el paso, el procedimiento. Primero, acceder al servicio en línea desde el portal web MPCIP. Segundo, ingresar al sistema dando un clic en la opción categorización. Tercero, se despliega una hoja de datos para ser llenada por las personas que vayan a solicitar. Al finalizar el sistema pide que envíen la solicitud y hagan el correo electrónico. Como cuarto, el sistema se conecta con el SRI para validar la información tributaria requerida asociada al RUC. Como quinto, una vez abiertos el correo electrónico, hay que hacer clic en el enlace proporcionado para confirmar la solicitud. Este enlace lleva a la pantalla de categorización de su empresa y le permitirá imprimir el certificado. Como punto 6, automáticamente el certificado se desplegará en la pantalla de un archivo PDF. Catálogo multisectorial MIPYMES. Este es un ejemplo, ¿no? Podemos ver como Casa Baviera, Craft Brewer, una persona de contacto tal, teléfonos tal, correo, Facebook, Instagram, ya. Aquí podemos ver que esto es una parte del catálogo multisectorial de MIPYMES. Esto es
una pequeña empresa que se encarga para realizar cervezas. El Servicio Ecuatoriano de Normalización, INE, con miras en establecer mecanismos de desarrollo de la MIPYMES del país, impulsa su crecimiento y fortalecimiento en base a sistemas de gestión básicos de calidad a través del certificado que da el INE, ¿no? Que es mi primer certificado INE. Empresas B, marco legal y regulatorio en el Ecuador. La Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación. Seguimos con eso. La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó por unanimidad la Ley de Emprendimiento e Innovación que reconoce a las sociedades BIC beneficio e interés colectivo. La ley regula los derechos y obligaciones de administración e información con socios inversionistas y la comunidad. Exigir legalmente el cumplimiento del propósito declarado en los estatutos de la empresa. La ley no regula el manejo de los activos de la sociedad o la distribución de las utilidades. La ley fortalece a la resolución de superintendencia en que se suma a la figura comercial existente. Reconoce y da herramientas para la creación de las sociedades de beneficio de interés colectivo. Identifica, reconoce y promueve las empresas que generan un valor social, ambiental y económico, es decir, de triple impacto. Reconoce a los agentes económicos cuya misión o propósito es de carácter social o ambiental y a la vez que entrega mecanismos para que éstas sean sostenibles en el tiempo. Entonces aquí tenemos un grafiquito donde podemos leer estas conceptualizaciones. Este marco legal permite reconocer y dar seguridad jurídica a las empresas que tienen como su fin generar un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente más allá del económico. Establece lineamientos legales para que las empresas cumplan con los objetivos planteados, garantizando anualmente su sostenibilidad. Este reporte deberá someterse a estándares internacionales como los que cumplen las empresas B, certificadas, y deberán estar disponibles y de acceso público y gratuito. Conceptos y procesos. Las empresas B se consideran como una innovadora tipificación de organizaciones que motivan a utilizar las capacidades para contribuir a la resolución de problemas sociales y medioambientales. Impact Assessment es más de sus 78 versiones, Impact Assessment en más de sus 68 versiones, es la herramienta que cuenta con tipificaciones tales como el tipo de industria, tamaño y lugar de operación, y es a través de la cual se pueden certificar como empresa B. Obligaciones. Toda compañía debe cumplir obligaciones societarias referentes a la presentación de balances, informes de avance, seguimiento y evaluación, listado de acciones, pago de contribuciones en el ámbito tributario, etc. Toda empresa B debe incluir en su objetivo social o contrato la obligación de generar un impacto social y ambiental positivo y verificable. Los administradores presentarán un reporte anual en el que valida el cumplimiento del impacto social ambiental previsto. Todo esto en su estatuto o contrato. Claramente, el incumplimiento de tales obligaciones asumidas le hará perder a la empresa la calidad de BIC en los términos y condiciones que establece la normativa. Parámetros generales de certificación. Objetivos de Desarrollo Sostenible, u ODS, de las Naciones Unidas, donde vamos a poner en interpretación trabajadores, modelo de negocio de impacto, gobernanza, clientes, medio ambiente, comunidades.
que son por los estándares internacionales referentes a tratados y convenios internacionales, todo lo que tenga que ver con medio ambiente, etc. A manera de ejemplo, un proceso de alineación de una empresa hacia una certificación B. Entonces vemos cómo comenzamos con el levantamiento de la información, producción de información, revisión de documentación, vamos a la evaluación, reconocimiento de prácticas, oportunidades, desarrollo de la estrategia, resultados e implementación de mejoras. Hablemos de la responsabilidad social empresarial o RSE. La responsabilidad social empresarial como estrategia de gestión empresarial para el bienestar de sus grupos de interés y como herramienta para el desarrollo sostenible. Como referencia teórica se utiliza el humanismo y la ética empresarial y la ética ecológica. La metodología utilizada es el análisis y síntesis. Se estudian las diferentes definiciones y normas internacionales establecidas sobre el tema, además de la información en la que se ha popularizado e implementado el concepto a nivel mundial. Se observa también la aplicación de la responsabilidad social empresarial en el Ecuador y los cambios que ha dado en el tema a partir de la aprobación de la Constitución del año 2008. Calentamiento global, pobreza e inequidad, amenazas de catástrofes naturales, cuentan entre los principales desafíos de la era global a los que la humanidad debe enfrentarse colectivamente. Veamos algunos conceptos. La responsabilidad social empezó a ser un concepto de demanda de la sociedad por el cumplimiento de la ley, de normas, de conducta y del respeto a los derechos. Con énfasis en aspectos tales como respeto al medio ambiente, no discriminación por raza, sexo, edad o nacionalidad, religión o preferencias sexuales, derechos humanos, no solo respetarlos, sino no ser cómplices para vulnerarlos, relaciones laborales, apoyo a la libertad de asociación, eliminación de trabajo forzoso, erradicación de trabajo infantil, lucha contra la corrupción. Hay varios subtemas que se insertan como aspectos de particular importancia dentro de los grandes capítulos ya mencionados, como terminar con la pobreza y el hambre, lograr la equidad de género, reducir la mortalidad infantil y generar la sostenibilidad del medio ambiente, combatir el VIH, apoyar la productividad empresarial y la mejora del clima laboral, apoyar y contribuir al robustecimiento de la democracia, lograr equilibrio entre el trabajo y la familia, minimización de los residuos, políticas contra la corrupción, denuncias, vedurías, protección para el denunciante, etc. Responsabilidad social, ¿cuál no es el significado? No son actos de lavados de conciencia para espacios publicitarios de simpatía con la sociedad y el consumidor. Responsabilidad social tampoco es del simple cumplimiento de la ley. La ley se crea para cumplirla y no quiere decir que empresas o individuos que pagan impuestos, que respetan los salarios mínimos, que respetan las disposiciones sobre las asociaciones de empleados, que obtienen los permisos que exigen leyes, ordenanzas y reglamentos y han agotado su compromiso con la sociedad. Responsabilidad social no debe entenderse tampoco como el simple establecimiento de fundaciones que hacen obra social, con folletos, propaganda, distantes muchas veces de la realidad de la corporación que son sus propietarias y que no se comprometen con el respeto a la ley. ¿Qué es la responsabilidad social? Es el cumplimiento por parte de actores estatales, corporativos, gremiales y sociales en general del espacio del derecho de otros y el desarrollo sustentable. Responsabilidad social involucra el compromiso de actores como Estado nacional y seccional, las empresas y corporaciones, las instituciones en apoyar a modificar las condiciones de inequidad, exclusión y desigualdad en que vive la sociedad ecuatoriana y otras del mundo. Responsabilidad social significa el compromiso de esos actores para apoyar las iniciativas para minimizar o eliminar los azotes que corren la democracia y la cohesión social, como la corrupción. Responsabilidad social significa no engañar al consumidor o generarle expectativas equivocadas. ¿Qué es responsabilidad social empresarial?
La responsabilidad social empresarial es una nueva forma de hacer negocios en la que la empresa gestiona sus operaciones en forma sustentable en lo económico, social y ambiental, reconociendo los intereses de distintos públicos con los que se relaciona, como los accionistas, los empleados, la comunidad, los proveedores, los clientes, considerando el medio ambiente y las generaciones futuras. Estos son los stakeholders, básicamente. ¿Cuáles son los ámbitos de la responsabilidad social? Gobernabilidad, público interno, comunidades, medio ambiente, mercadeo, política pública y proveedores. Veamos. Gobernabilidad. La gobernabilidad es el sistema por el cual las empresas son dirigidas y manejadas, determina cómo los objetivos de la empresa se logran, cómo se monitorea y evalúa el riesgo, cómo se optimiza el desempeño. Público interno. Público interno es el grupo de personas que conforman una institución, o sea, los trabajadores, y que están directamente vinculadas a ella. En el caso de una empresa, el público interno está conformado por accionistas, directivos, empleados, trabajadores y contratistas. Comunidades. La comunidad es definida a menudo por criterios geográficos, legales o gubernamentales, si se utiliza el criterio de ubicación geográfica. La comunidad es un grupo de personas que reside en la misma localidad. Para grupos cuyos miembros no residen en la misma localidad, la comunidad es definida como un grupo de individuos que tienen un mismo interés. Por ejemplo, un grupo profesional, un grupo que se comunica por internet, o los miembros en un sindicato cumplen con esta definición. El medio ambiente es todo lo que rodea a los seres vivos, conformados por elementos biofísicos, suelo, agua, clima, atmósfera, plantas, animales y microorganismos, y componentes sociales, derivados de las relaciones entre la cultura, la ideología y la economía. Hoy en día, el concepto de medio ambiente está ligado al del desarrollo. Esta relación nos permite entender los problemas ambientales y su vínculo con el desarrollo sustentable, el cual debe garantizar una adecuada calidad de vida para las generaciones presentes y futuras. El mercadeo, consumidores y clientes. El mercadeo, marketing, incluye todas las actividades que tienen que ver con el intercambio de bienes o servicios entre el productor y el consumidor. El mercadeo no es solamente venta y publicidad, sino que incluye también investigación de mercado, precio, promoción, distribución. El propósito del mercadeo es identificar las necesidades y deseos de un grupo específico de consumidores respecto de un producto o servicio y las condiciones en que estarían dispuestos a comprarlo. Política pública. La política pública se define generalmente como un sistema de leyes, medidas regulatorias, cursos de acción y prioridades de financiamiento respecto de un tópico dado promulgado por una entidad de gobierno o sus representantes. A menudo las personas o grupos tratan de modelar la política pública a través de la educación, promoción o movilización de grupos de interés. La forma que se le da a la política pública es claramente diferente en cada país, pero se puede asumir razonablemente que el proceso siempre requiere de esfuerzos de los grupos de interés que compiten para influenciar a los legisladores a su favor. Se estima que identificar una adecuada combinación entre accionistas, responsabilidad social empresarial, voluntarias y acciones de política pública es el método más apropiado para armonizarlas en una forma balanceada. Los proveedores. Los proveedores y abastecedores pueden ser individuos, empresas u otras organizaciones que proveen bienes y servicios a un cliente o un consumidor reconocido. La importancia de las cadenas de establecimientos se refleja en los estudios como el siguiente. Para lograr un mejor desempeño de abastecimiento, se refleja estudios. Proveedores. Los proveedores o abastecedores pueden ser individuos, empresas u otras organizaciones que proveen bienes y servicios a un cliente o a un consumidor reconocido. La importancia de las cadenas de abastecimiento se refleja en estudios como el siguiente. Para lograr un mejor desempeño social y ambiental de parte de los proveedores del Banco Mundial, el Banco Mundial ha realizado un estudio
detallado para disminuir o eliminar las barreras que existen. Para ello, en las cadenas globales de abastecimiento, permitiendo que más proveedores implementen más fácilmente estándares de la responsabilidad social empresarial. Características, impactos y beneficios de la aplicación de los modelos de responsabilidad social corporativa en las organizaciones. Esta es la RSC. La RSC, Responsabilidad Social Corporativa, se implementa con la aplicación de buenas prácticas que pueden estructurarse de tal manera que no le quiten rentabilidad al negocio, aplicar en la práctica en el día a día de las organizaciones la equidad y acoger valores fundamentales que garanticen una sociedad sana y rentable. Le da a una empresa un valor agregado que en el mercado global es esencial para asegurar la competitividad. Una empresa socialmente responsable se caracteriza porque en su gestión se evidencian varios aspectos. La transparencia. Divulga su información, decisiones e intenciones en términos claros y accesibles para todos los públicos relacionados con la empresa. Establecimiento de alianzas. Asume públicamente sus compromisos relacionados a su público interno o con el futuro. El mantenimiento de los recursos naturales, la promoción de la diversidad, entre otros. Genera ámbitos de contacto y diálogo con otras organizaciones para el tratamiento y la resolución de sus dilemas. Capacidad de atraer y mantener a sus colaboradores. Invierte para ser una alternativa que responde a los intereses y aspiraciones profesionales de sus colaboradores. Tiene un alto grado de motivación y adherencia a través de involucrarlos y demostrar coherencia entre la suscripción y el cumplimiento de sus compromisos. Capacidad de lidiar con situaciones de conflicto. Está dispuesta a dialogar, desarrollar procesos que prevengan situaciones de riesgo, profundizando el contacto con sus partes involucradas y reflejando la transparencia en estas acciones y relaciones. Establecimiento de metas a corto y largo plazo. Incorpora de manera efectiva aspectos de responsabilidad social en la generación de la empresa, monitoreando su avance a través de indicadores. Compromiso de la dirección de la empresa. Se fortalece por la confiabilidad, comprobando el entendimiento estratégico que posee la dirección con respecto a las cuestiones de responsabilidad social. La práctica de la responsabilidad social corporativa le da un valor agregado a la empresa. El impacto que la implementación de las políticas y buenas prácticas de protección ambiental tienen sobre la organización se refleja en la disminución del consumo de recursos o desechos, que resulta ventajosa para la empresa al reducir sus gastos energéticos. El impacto que la implantación de las políticas y buenas prácticas de protección ambiental tiene sobre la organización se refleja en la disminución del consumo de recursos o desechos, que resulta ventajosa para la empresa al reducir sus gastos energéticos de eliminación de residuos y al disminuir los insumos y los gastos de descontaminación. Así también, un menor consumo en materias primas puede redundar en un aumento de rentabilidad y competitividad. A la vez, la responsabilidad social corporativa fomenta el desarrollo de la riqueza ética de la organización, cuyo impacto es el convertirse en el líder entre sus iguales, al haber optado por la oportunidad de atender la apremiante necesidad de comprometerse con los demás y ser parte de la solución de problemas. La aplicación de responsabilidad social corporativa trae beneficios a la empresa. Veamos algunos, o por lo menos los más importantes. Disminución de conflictos. La aplicación de principios y valores ayuda a la empresa a desarrollar relaciones sólidas con sus públicos sobre la base del diálogo. En esta medida puede ser reducido el impacto de algunos procesos que provocan el aumento de costos y desgaste institucional. Valoración de la imagen institucional y de la marca. Las prácticas de responsabilidad social corporativa agregan valor a los negocios de la empresa, lo cual permite aprovechar el potencial diferenciador para sus estrategias de negocios.
Mayor lealtad del consumidor. El comprador de productos reconoce a las empresas que valoren a sus colaboradores, desarrollan proyectos sociales, se preocupan por el medio ambiente e invierten esfuerzos contra la corrupción. Mayor capacidad de reclutar y mantener talentos. Los colaboradores se sienten motivados con prácticas de gestión definidas con claridad. A todos les agrada formar parte de organizaciones que respetan al individuo e invierten en su capacidad de aprendizaje. La empresa atrae talentos y al mismo tiempo hace que el trabajador se sienta estimulado a mantenerse en el empleo. Flexibilidad y capacidad de adaptación. Las empresas capaces de incluir la responsabilidad social en su estrategia de negocios son abiertas a las demandas de la sociedad y pueden adaptarse a dichas demandas con mayor facilidad, incluso creando productos y servicios que atienden nuevas expectativas. Sustentabilidad del negocio a largo plazo. La perenidad de la empresa constituye también motivo de preocupación para los inversionistas. La práctica socialmente responsable disminuye las contingencias de la empresa y permiten su control, reduciendo el riesgo global del negocio. Acceso a mercados. El respeto a determinadas cláusulas sociales, tal como el combate de la discriminación, a otras ambientales, como el establecimiento de controles sobre la contaminación, permiten a la empresa operar en países o regiones que adopten patrones rígidos de conducta en estos campos. Acceso a capitales. Al garantizar el control de riesgos sociales y ambientales, la empresa puede conseguir crédito y financiamiento para proyectos en instituciones que expresan tales exigencias. Muchas gracias, eso ha sido todo por el video de hoy. Ya estaremos subiendo el siguiente video con los siguientes puntos que también debemos tratar. Sin más, me despido y que tengan un buen día. Adiós.